De niña me criaron en un rancho pobre y mi tío fue quien me enseñó a sentir cosas que yo no entendía, pero ahí descubrí que lo que traigo dentro no es de Dios. Relato Sarlov. Cuando me enseñaron a ser mujer, escrita por Cari Núñez. Dicen que nadie nace malo, que la oscuridad se aprende. Yo no sé si sea verdad. Lo único que sé es que desde que tengo memoria, la gente me mira como si yo fuera un mal presagio, como si mi sola presencia anunciara desgracia. Y es que desde que nací, mis padres no me quisieron. Me dejaron con una pareja, como quien deja un encargo incómodo. Mis recuerdos más viejos no empiezan con un abrazo, empiezan con un silencio frío, de esos que pesan mucho. Me llamo Magda, aunque ese nombre me lo pusieron otros. De mi verdadera madre no tengo nada, ni palabra, ni una mirada, ni un olor que recordar. Fui entregada cuando todavía era una recién nacida. Crecí sabiendo que era una niña regalada, pero nadie en el rancho se tomaba la molestia de explicarme por qué. Solo escuchaba algunas cosas. Y una tarde la señora Rosa, la que me crió, me mandó a la tienda. Fui por azúcar y algunos huevos, y cuando salí, recordé que había olvidado la harina y me regresé. Ahí fue cuando escuché a doña Catita hablando con una vecina. Decía cosas feas de mí. Me escondí detrás de la pared, sin moverme. La trajeron envuelta en una manta, dijo Catita. Yo me acuerdo, porque esa noche cayó la tormenta más fuerte en años. Rosa ya sabía que se la traían y salió sin preguntar nada. En ese instante la vecina se persinaba y Catita seguía hablando. Rosa me dijo que cuando la cargó sintió un cuerpo ardiendo, como si fuera una brasa envuelta en esa manta, y mientras la llevaba para adentro, algo cayó de ella. Era como una cola. Rosa gritó del susto. Siguió diciendo, Emilio, su marido, tuvo que agarrar a la criatura, porque ella ya no la quería cargar. También me dijo Rosa que él levantó la cola, y en ese mismo momento dejó a la criatura acostada en la cama y salió para ir al patio a enterrar esa cola que se le desprendió. Yo salí corriendo de ahí, con muchas ganas de llorar al escuchar eso, pues yo sabía que eso era mentira. Solo lo hacían porque eran unas viejas chismosas y solo les gustaba inventar mitotes. Mi infancia siempre fue gris y mis primeros recuerdos vienen de esa casa vieja. La verdad no recuerdo desde cuándo, pero siempre escuchaba una voz en mi cabeza cada vez que estaba dormida. Decía unas palabras que no entendía y eso me atormentaban mucho y casi ni podía dormir. Recuerdo a Rosa, a la que nunca aprendí a llamar mamá. La recuerdo lavando en el patio, siempre con la mirada perdida. Era como si yo fuera algo que ella nunca había pedido. Y el hombre, su marido, me miraba como si estuviera resignado a tener que verme en la casa sin quererlo. Este hombre no era violento, pero tampoco cariñoso. Más bien, parecía vivir solo por vivir, como si cada día que se levantara trajera un peso invisible sobre sus hombros. Yo no entendía nada, el por qué me recogieron si no me iban a querer. Yo aprendí a hacerme pequeña, a no estorbar, a siempre estar en silencio y hablar solo lo necesario. Yo lo único que hacía era ayudar en la casa. Le ayudaba a Rosa a barrer, a recoger y a regar las plantas. En el corral había veces que Emilio me hablaba que le diera de comer a los cerdos y a las gallinas. Y cuando era hora de comer, a mí no me hablaban. Yo sola iba a la cocina y en la mesa estaba mi plato de comida. Comía sola y en silencio.
No recuerdo qué edad tenía cuando empecé a notar la diferencia entre los niños y yo. Solo los veía pasar por la casa. Iban rumbo a la loma. Pasaban todas las mañanas mientras yo barría frente de la casa, y pasado el mediodía, los veía de regreso. Un día yo le dije a Rosa, ¿y esos niños a dónde van? Ella me contestó con una voz muy seria y una voz baja sin querer voltear a verme. Van a la escuela. Yo le dije, ¿y eso qué es? ¿A qué van ahí? Una escuela es donde van los niños a aprender a leer y a escribir. Y ya deja de estar haciendo preguntas y apúrate a terminar a barrer. Antes de que se fuera le dije, yo quiero ir ahí. Quiero aprender esas cosas también. Rosa solo se dio la vuelta e hizo como si no me escuchara y se metió a la casa. En esa casa había cosas muy extrañas, pues siempre tenían una Biblia abierta en una mesa que estaba pegada a la puerta. Había imágenes de santos por toda la casa. Tenían un rosario grande pegado a la pared y yo escuchaba desde mi cuarto que todas las noches, antes de dormir y por las mañanas, se rezaba mucho. A pesar de que mi cuarto estaba fuera de la casa y era un cuarto de paredes de tablas y techo de láminas, siempre la cerraban por fuera todas las noches. Lo curioso era que a mí nunca me enseñaron a rezar, ni a pedir por nadie. Las noches para mí eran tan aterradoras. Estando yo sola en ese cuarto, pegado casi al monte, porque las casas de los vecinos estaban muy retiradas. Algunas noches se escuchaban cosas que no venían de animales ni del viento. A veces, cuando la luna estaba baja, se oía un lamento que recorría los corrales. Algo que bramaba con fuerza, que hasta los vellos se me erizaban. Yo solo cerraba la ventana y me escondía bajo de mi cama hasta quedar dormida. Y aún estando escondida, escuchaba esas voces en mi cabeza, diciendo palabras que no entendían y que se escuchaban como susurros. Recuerdo muy bien ese día, porque era temprano. El sol apenas estaba saliendo. Emilio estaba sentado por un lado de la mesa y arreglaba una soga. Aproveché que los dos estaban juntos y como ya había pasado días que le había dicho a Rosa que quería ir a la escuela, y ésta no me había contestado, quise aprovechar el momento. Respiré hondo y me planté frente a ellos, y con muchas ganas les dije, quiero ir a la escuela. Rosa levantó la vista primero y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y molestia. Me dijo, ¿qué dijiste? Que quiero ir a la escuela, le respondí, como los demás niños. Quiero saber leer. Emilio dejó caer la soga y me miró como si yo acabara de decir algo absurdo. Los dos se quedaron callados y solo escuché el chasquido del comal y los gallos al fondo. Pero Rosa fue la primera en reaccionar. Emilio, no creo que sea buena idea, dijo. Yo, un poco molesta, le pregunté, ¿y por qué no? Yo quiero ir como los demás niños. Magda, tú no eres como los otros niños. ¿Por qué dices eso?, le pregunté. Emilio interrumpió con un gruñido. Ya, Rosa, por favor, no empieces. Emilio se levantó y se fue al corral sin decir nada. Y otra vez, todo se quedó en silencio, de esos silencios incómodos. Rosa me veía como si yo me hubiera convertido en su enemiga. Ese día fue muy largo. Rosa no me habló en toda la tarde, y cada vez que yo pasaba por donde ella estaba, ella bajaba la mirada. En la noche, cuando ya el viento golpeaba las láminas, escuché sus voces en la cocina. No querían que yo los escuchara, pero la casa era vieja y no podían evitarlo. Emilio le dijo a Rosa, la niña necesita aprender algo. No puede quedarse así como si fuera un animalito de corral. No entiendes, Emilio, le dijo Rosa. Tú sabes que no es cualquier niña. Después de eso,
Los dos se quedaron sin hablar, y podía sentir mil latidos en mis oídos. Continuaron diciendo: si no la mandamos, la gente va a empezar a hablar. Y si pasa algo allá, dijo Rosa, pues es peor que pase aquí, ¿no crees? Y allí terminó la conversación. Ya no hablaron más. ¿Qué podía pasar? ¿A qué se referían con eso? Yo quería saber qué es lo que ocultaban, qué era lo que no querían decir. Esa noche no me di cuenta cuando me quedé dormida. Pero a la mañana siguiente, cuando yo estaba poniendo el agua para el café, los dos aparecieron al mismo tiempo. Me dijeron: prepárate, porque mañana vas a ir a la escuela. No pude evitar sonreír, pero mi alegría duró poco, porque Rosa, detrás de él, me miró con una expresión que nunca antes la había visto. Era miedo. Y mientras yo festejaba por dentro, ella dijo algo que en ese momento no entendí, pero que años después tendría tanto sentido. Ella dijo: ojalá que los demás no vean en ella lo que yo sí veo. Yo siempre andaba descalza. No me gustaba usar zapatos. También usaba el cabello suelto, y es que nunca tenía la necesidad de cambiarme, porque al único lugar que iba era la tienda. Así que no necesitaba andar bien cambiada. Pero esa mañana todo cambió. Esa mañana Rosa me mandó a que me bañara temprano y con un cepillo me jaló el cabello, intentando peinarme para hacerme una cola. Me dijeron que tenía que ponerme zapatos. A mí no me gustaba, pero lo tuve que hacer. Ya en la escuela no me fue muy bien, pues nadie quería hablarme, y cuando llegaba al salón todos se quedaban en silencio. Yo escuchaba sus risas a mis espaldas. La maestra, que era una mujer grande, con lentes que los traía siempre a media nariz, me sentaba hasta el último del salón, donde había un pupitre medio roto. Desde ahí podía sentir las miradas cayendo encima como piedras. Siempre, cada vez que me movía, siempre escuchaba que alguien decía: de seguro trae piojos, tan grandota y no sabe leer. Dicen que no tiene mamá. Siempre intentaba ignorarlos, pero sus palabras se quedaban en mi cabeza haciéndome sentir mal. Yo solo quería aprender. Nunca quise molestar a nadie, pero ahí, en ese lugar que se suponía lleno de niños, me sentí más sola que nunca. En uno de esos recreos en la escuela, recuerdo que estaba una niña sentada sola. Me llamó la atención porque cuando se disponía a comer lo que traía, alguien llegó y se lo tiró al suelo. Todos empezaron a reírse de ella. La pobre chamaquita se quedó sentada y se le empezaron a salir las lágrimas. Yo me acerqué y le ayudé a juntar sus cosas del suelo. Desde entonces comenzó a buscarme y a sentarse a mi lado. No hablábamos mucho, solo caminábamos. Y nos quedábamos viendo a los demás niños cómo corrían, gritaban y jugaban. A partir de ese día, Susi siempre llegaba al salón y me buscaba con la mirada. Ella se sentaba conmigo, me compartía sus cosas y a veces lo que traía para la hora del recreo. Los demás empezaron a murmurar que ella también era rara para juntarse conmigo, pero Susi jamás les hizo caso. Yo no sabía por qué. Yo era una niña desarreglada. Bueno, no tan niña, porque yo era la más grande, pero la que llegaba con el cabello enredado. A veces me quitaba los zapatos, y para los maestros yo era una sombra. Y aún así, Susi nunca se alejó de mí. Desde que empezó la amistad con Susi, las voces que escuchaba cuando dormía se acabaron. Un día después de terminar la clase, cuando ya estábamos recogiendo nuestras cosas, vi que una mujer estaba parada en la puerta. Ella nos miraba y empezó a platicar con la maestra. La maestra le decía en voz baja y volteándome a ver: mira, esa es la niña
que le dije en el recado, que le mandé ayer. Esa señora era una mujer alta, de cabello perfectamente peinado y mirada rígida. Nunca la había visto antes, pero algo en su expresión me hizo sentir una sensación muy intimidante. Era la mamá de Susie. Susie se puso nerviosa al verla. La mujer la tomó del brazo con rapidez y le dijo vámonos, y nunca dejó de despegar los ojos de mí. Su madre se la llevó sin más, y yo me quedé quieta sintiendo un vacío extraño en el pecho. Al día siguiente Susie ya no fue a la escuela, tampoco al otro, ni a la semana siguiente, hasta que la maestra nos avisó que Susie ya no volvería. Su madre la había mandado a vivir lejos de ahí, a la ciudad. La verdad me sentí muy triste y volví a ser la niña que nadie quería. Tras eso me pusieron un apodo, y era la niña del mal. Decían que yo era hija del diablo, porque ni mi madre me había querido. Ya estaba acostumbrada a toda esa clase de cosas, pero cuando mi coraje detonó, fue cuando se burlaron de Susie. En ese momento sentí un fuego interno recorrer por mis venas. Sentía como si una energía saliera de mi propio cuerpo y por primera vez en mi corta vida di un grito tan fuerte que retumbó todo el salón. Les dije cállense. Después de sacar ese grito, sentí que perdí mis fuerzas y quedé tirada en el suelo. No pasó mucho tiempo, porque luego me desperté. Había algo extraño. Todas las butacas que estaban alrededor de mí estaban como si alguien las hubiera movido y formado un círculo, mientras yo estaba en el medio. De pronto las voces de nuevo llegaron a mi cabeza, y a pesar de ser de día, yo me llevé las manos a mis oídos y justo por un lado de mí pude ver una sombra, una figura oscura, que se veía tan aterradora que me quedé pasmada por unos segundos. Todos los niños estaban abrazados a la maestra y llorando asustados, y pude ver el rostro de la maestra que estaba aterrorizada. Yo no dije nada, solo me levanté del suelo y salí corriendo de ahí. Me fui hasta mi casa, llegué derechito a mi cuarto y de ahí no dije nada, ni salí a cenar. En los días siguientes ya no fui a la escuela. Rosa y Emilio nunca preguntaron por qué. Yo no quería regresar. Me vieron más callada, pero insistieron. Quizá porque en el fondo sabían que yo no encajaba en ese mundo. Yo casi ya no salía de la casa, porque cuando lo hacía, las señoras hablaban de mí. Me veían pasar y decían, mira quién va ahí. También supe que la maestra quedó tan asustada que se cambió a otro rancho y que ya no quería volver a esa escuela. No quiso decir lo que vio, pero ella se fue. Los años pasaron, pero mis días eran iguales uno tras otro. Así pasó el tiempo, hasta que una mañana el silencio del rancho se rompió. Llegó un carro muy viejo. Rosa salió de la casa, secándose las manos en el delantal, y Emilio dejó el lazo que estaba preparando en el corral. Era un hombre joven, un hombre moreno, alto y de ojos grandes. Se bajó de aquel carro viejo. Venía bien cambiado, sus botas parecían nuevas y traía un olor a colonia que yo nunca había olido antes. José Luis, gritó Emilio sorprendido. Era su hermano menor, recién llegado del otro lado. Él venía a pasar un tiempo con su hermano Emilio, según dijo, mientras abrazaba con fuerza a Emilio y luego le dio otro abrazo a Rosa con mucho gusto. Se notaba que hacía tiempo que no se veían. Reían fuerte y hablaban fuerte. Yo miraba desde la puerta, intentando no llamar la atención, pero entonces él me vio. Nuestras miradas se encontraron y sentí algo que jamás había sentido. Un latido en mi corazón. Era como si despertara. El estómago se me apretó.
La verdad me dio vergüenza y un poco de miedo, pero era más la emoción. Todo eso en un solo sentimiento. Se me hizo tan guapo. José Luis, sorprendido de verme, sonrió, con una sonrisa cálida y muy sincera, de esas que yo no estaba acostumbrada a recibir. Él dijo: «¿Y esta muchacha tan bonita quién es?». Pero a Rosa y a Emilio se les borró la sonrisa y se pusieron algo nerviosos. Solo le dijeron: «Es tu sobrina». Él caminó hacia mí, sin miedo y sin rechazo. Me extendió los brazos y dijo: «Ven, saluda a tu tío». Yo, sin entender por qué, avancé hacia él, y yo, sin esperarlo, lo abracé. Mi corazón se aceleró. Yo estaba sorprendida, sin saber qué decir. Solo trataba de acomodarme mi cabello con las manos. Pero Rosa y Emilio, a ellos no les gustó mucho que yo me acercara así, sin que se dieran cuenta de su desagrado. Emilio agarró a José Luis del brazo y se lo llevó adentro de la casa. Rosa frunció el ceño cuando vio que José Luis me había apartado un lugar en la mesa a su lado, como si yo fuera alguien importante en esa mesa para él. Emilio tampoco dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Yo bajé la mirada para evitar problemas, pero aún así sentí el calor del brazo de José Luis rozando el mío, y las mariposas en mi estómago estaban revolviéndose como nunca antes. Esa noche, cuando él se instaló en la recámara que antes era un montón de triques viejos, yo lo ayudé a subir unas cajas. Él me agradeció y me revolvió el cabello con la mano. Lo hizo con cariño, como si fuera yo una persona valiosa o como si realmente fuera su sobrina. Me dijo: «Gracias, Magda, me da mucho gusto que estés aquí». Sentí un calor en el pecho que no conocía. Era como si alguien hubiera encendido una vela dentro de mí después de tantos años de oscuridad. Y lo más extraño ocurrió esa misma madrugada, porque otra vez no escuché las voces. Por primera vez en años no murmuraban nada. Mi cuarto estaba mudo, completamente mudo, tan silencioso que me desperté confundida, esperando oír ese susurro que siempre me acompañaba. Pero nada. Me dormí otra vez, abrazando mi almohada, sintiendo una nueva paz tan desconocida que casi me dolía. Y los días siguientes fueron aún mejores. Mi tío José Luis y yo íbamos juntos a hacer las compras. Las viejas mitoteras nos miraban y decían, algo hablaban, pero la verdad no las escuchaba ni hacía el intento de voltear a verlas. Nada me importaba, ni lo que dijeran, ni lo que hicieran. Lo único que me importaba era andar con mi tío José Luis. Íbamos juntos a muchas partes. Él siempre me platicaba cómo era su vida, cómo vivía en el otro lado, de cómo había aprendido a trabajar desde joven, de cómo allá la gente no juzga tanto. Pero recuerdo que una mañana al levantarme, estaba cambiándome y peinándome para verme más bonita, para que mi tío José Luis me viera bien arreglada. Salí y vi a Rosa y a Emilio, solos en la cocina. Rosa se me quedó mirando como si algo le molestara de mí. Yo volteé a ver a Emilio y con la cara agachada y con la voz baja le pregunté por él, por mi tío José Luis. Emilio me respondió con una voz entre molesto y enfadado. Se fue a un mandado. Salió muy temprano y dijo que volvería hasta la tarde. Yo me salí rápido y me fui al frente de la casa y alcancé a escuchar que ellos dos empezaron a discutir adentro. No me gusta cómo la trata, decía Rosa. Me parece peligroso. No está bien eso, Emilio. Tienes que pararlo. Déjalo, mujer. A la muchacha le cae bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros sabemos
que ella no es una muchacha normal. Ya sabes que ha traído problemas y sabes bien. Emilio le dijo: ¡ay, con una fregada! Mujer, ya vas a empezar con esas cosas. Pero está bien. Cuando llegue José Luis, hablaré con él. Ahorita ya deja de estarme diciendo cosas y por favor déjame en paz. Yo al escuchar eso, sentí que mi pecho se apretó. Yo tenía miedo que me separaran de mi tío José Luis, porque era el único hombre que me había tratado bien. Ese día fui a encerrarme en mi cuarto y no quise salir de ahí hasta que se hizo de noche y llegó mi tío. Llegó directo a mi cuarto. Tocó la puerta y dijo: «Mira, Magda, te traje una sorpresa». Yo rápido me puse ansiosa al ver la caja de cartón que traía en la mano. Al abrirla sacó unos vestidos que me había comprado. Se me empezaron a salir las lágrimas, pero no de tristeza, estaba muy alegre. Le di un abrazo fuerte. Le dije: «Muchas gracias, tío». En ese abrazo pude sentir su respiración agitada. Su mirada era distinta. Algo en él había cambiado. Un día después de terminar nuestras tareas en el rancho, mi tío y yo nos fuimos caminando hasta el río. No sabía cómo explicarlo, pero cuando estaba con él, todo lo malo dentro de mí se hacía pequeño. No sentía temor y yo me sentía grande. Nos sentamos junto al río. Yo me quité los guaraches y metí los pies al agua. Ahí empezamos a juguetear con ella, hasta que terminamos entrando al río. Él estaba en la orilla, mirando cómo me bañaba. Mi cuerpo ya no era el de una niña. Yo ya era toda una mujer, y mi tío lo había notado. Pues al salir del agua, pude ver la mirada de mi tío, el deseo que sentía por mí. Pues al ver mi ropa toda mojada pegada a mi cuerpo, se daba cuenta que ya no era una niña. Mi tío se acercó lentamente a mí, sin despegarme la mirada, y yo sentí un calor raro en el pecho, algo que jamás había sentido, pero me gustaba. En ese momento le entregué mi alma y mi corazón, porque era lo único que tenía para dar. El viento soplaba y yo temblaba. No sé si de frío o de la emoción. Yo me acurruqué en los brazos de él y él me abrazó con fuerza. Y ya de regreso a la casa, Emilio estaba en la puerta. Se nos quedaba viendo con una cara de desagrado. Él agitó su cabeza de un lado a otro y entró a la casa. Yo me asusté porque pensé que me iban a regañar, pero nada de eso podía arruinar la tarde tan maravillosa que había pasado con mi tío José Luis. Emilio le dijo a mi tío: «Necesitamos hablar». Yo hice como que me fui de ahí, pero me acercaba para ver qué hablaban. La voz de Emilio se quebró al empezar a hablar. Le dijo José Luis: «No te le acerques tanto a la muchacha, no es cualquier mujer, ¿me entiendes? Puede ser peligroso para ti». José Luis no contestó enseguida. Su tono fue firme. Le dijo: «Hermano, ya es demasiado tarde». Emilio golpeó la pared con el puño. Parecía desesperado. Le dijo: «No entiendes, no sabes quién es ella». Hubo un silencio después. José Luis respiró y dijo: «No lo sé, entonces dímelo tú. Yo no soy un chamaco. ¿Qué está pasando con Magda?». Emilio tardó en hablar, y cuando lo hizo, su voz parecía la de un hombre que cargaba con un secreto demasiado pesado. Magda no es huérfana. No la regalaron así nada más. Es hija de él. ¿Él?, preguntó José Luis sin comprender. De un brujo chamán, uno de los más reconocidos que ha pisado estas tierras. Un hombre al que Rosa y yo le debemos la vida y una deuda que aún no acabamos de pagar. José Luis se mostró extraño, estaba confundido,
Pero Emilio le continuó platicando. Mira, cuando nació Magda, el brujo sabía que la niña venía marcada. Tenía un poder que no debía crecer bajo su sombra, con algo dentro, algo que él no podía controlar. ¿Pero qué es ese algo?, dijo José Luis. Es el mal. Ella lo trae dentro, y lo trae desde que nació. En ese momento sentía que me iba a desmoronar. Me senté a llorar. No podía creer que después de 18 años me vine a enterar de la verdad. Justo ahora que me sentía tan feliz con mi tío. Me levanté de la cama temblando. No podía soportarlo más. Salí rumbo a los corrales. Me senté bajo de un árbol y después llegó José Luis. En cuanto lo vi, se me desbordaron las lágrimas. Mis labios temblaban. Todo lo que había sentido desde niña, la soledad, las sombras, la sensación de no pertenecer, por fin tenían una explicación. «¿Entonces yo soy mala?», pregunté. «Lo tengo dentro de mí». José Luis tomó mi cara entre sus manos, con la mirada más sincera que alguien me había dado jamás. «No, Magda, eso que tienes es fuerte, pero no es maldad. Tú puedes elegir qué hacer. Lo malo es la gente que te hizo creer eso». En ese instante lo supe. José Luis era lo único real, lo único que había tenido en mi vida. Él notó, porque me abrazó como si quisiera pegar pedazos rotos en mí. «Me voy a quedar contigo», dijo, «te lo prometo. No importa lo que diga Emilio, y no importa tu origen, Magda». Después llegó Emilio y Rosa y le dijeron: «José Luis, no digas que no te advertimos». No les quedó otra opción. José Luis no se separaba de mí, y yo comenzaba a vivir por primera vez. Me dejaban salir con él. Hacíamos compras, caminábamos por el pueblo. Para mí era como respirar aire nuevo, una vida que jamás pensé que podía existir. Pero aunque yo era feliz, algunos no lo estaban, porque cada vez que entrábamos a algún lugar, la gente dejaba de hablar y sus miradas se clavaban en nosotros. Cuando pasábamos por la plaza, los hombres bajaban la voz. Algunos decían: «No le da vergüenza andar con su tío». Yo sentía sus miradas clavarse en mi espalda como agujas. Sabían algo, o creían saberlo, pero José Luis me apretaba la mano y seguíamos caminando, porque con él nada dolía tanto. Cuando llegaron las fiestas patronales, mi tío José Luis dijo: «Magda, prepárate para la tarde. Vamos a ir a la plaza, porque hoy empiezan las fiestas». En la noche llegamos ahí. Había música, distintos olores de comidas, luces, y la gente bailaba, se reía y gritaba. Era un mundo que nunca había sido para mí. José Luis me tomó de la mano y caminamos entre los puestos. La verdad, yo estaba feliz, verdaderamente feliz. Pero entonces todo cambió. Cambiaron las miradas. Cambió la gente y su cara. Al principio fueron unas cuantas personas. Luego fueron sumándose más. Hasta que sentí como si todo el pueblo hubiera detenido la música para voltearse a vernos. Una mujer se estaba persinando al verme. Un hombre decía: «¿Cómo dejan a esa mujer que anda suelta?». José Luis decía: «Tú ignóralos, tú estás conmigo». Parecía que todo se iba a calmar, hasta que apareció la señora Tomasa, la más chismosa del pueblo y la primera en soltar lo que todos querían decir. Se puso frente a nosotros, se cruzó de brazos y dijo: «Tú, muchacho, no puedo creer que andes con esta. Esa mujer no es normal». Rosa y Emilio también habían ido a la fiesta, pero ellos miraban de lejos. No querían involucrarse, tampoco querían que los vieran los demás, así que se mantuvieron a distancia. Todavía me duele el recuerdo de esa noche, porque a pesar de los murmullos y las risas,
La fiesta avanzó entre música, baile y risas. Por primera vez me sentí viva y empecé a olvidar lo que había pasado unos minutos atrás. José Luis me tomó de la cintura y me llevó a bailar. Yo no sabía bailar mucho, es más, nunca había intentado bailar, pero José Luis insistió y dijo que me iba a enseñar a hacerlo. Todos dejaron de bailar e hicieron una rueda alrededor de nosotros. Todo estaba bien, hasta que se escuchó la primera risa. «Miren nada más», decían, «esa es la bruja, qué descaro de mujer». Lanzaron insultos. Yo me desconcerté y me tropecé y se me dobló el tobillo. Casi me caía, pero me sujeté a mi tío. Pero la gente comenzó a soltar carcajadas. Lo único que hice fue llevarme las manos a los oídos porque empecé a escuchar esas voces que hacía tiempo no escuchaba, pero ahora estaban muy claras. Me decían: «Mira cómo se ríen de ti, mira cómo te odian». Y en ese instante, el viento cambió, la música se detuvo y también las risas. Yo sentía que no era yo, algo dentro de mí quería salir. Era algo oscuro y con mucha fuerza, lo podía sentir en mis venas. Un remolino de aire surgió alrededor mío. Levantó polvo y los manteles de las mesas volaron y todo lo que había en ellas. La gente gritó, corrió hacia todas partes y las campanas de la iglesia sonaban como si anunciaran una desgracia. Yo estaba parada en medio de todo ese torbellino. Veía a la gente cómo corría y por primera vez no sentía miedo, no sentía tristeza, al contrario, yo sentía que tenía que sonreír. Me daba alegría ver a todas esas personas que siempre me habían tratado tan mal. Con el pánico dibujado en sus rostros, yo me retorcía de alegría. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando, pero lo estaba disfrutando mucho. Pero lo que pasó después marcó mi vida para siempre. El viento arrancó una viga del techo del kiosco y hizo crujir todo como si fuera de papel. La gente que se escondió ahí corrió. Pero José Luis no la vio venir. La viga le cayó. Fue un golpe seco y un grito de dolor en medio del caos. El viento después se detuvo y después lo vi en el suelo, inmóvil. Yo caí de rodillas y solté un grito de dolor. Algo que nunca había sentido. Nunca había tenido un dolor como ese. Y allí estaba yo, con las manos llenas de sangre tibia de José Luis. Mi José Luis, el único que me amó, el único que me dijo te quiero sin miedo. Le decía, por favor, despierta. No me dejes, por favor, no me dejes aquí. Pero ya estaba sola. Sus ojos, esos ojos que me hacían sentir que no estaba sola, se habían apagado para siempre bajo aquella maldita viga. Y entonces escuché las voces del pueblo, sus gritos, sus pasos, sus malditos insultos. Me limpié las lágrimas y con el dorso de la mano me levanté despacio. El viento aún estaba ahí, muy leve pero estaba. La fiesta se había destruido. Todos me miraban de lejos, muchos temblando, como si yo fuera lo peor. Y sí, tal vez lo era, pero no porque yo había querido. Les grité, mírenme, mírenme bien. Pero nadie se acercaba y nadie me respondió. Y volví a decir, yo nunca quise ser mala. Solo quería ser amada, solo quería una familia, una vida normal, pero ustedes me miraron como si fuera una plaga desde que vine a este mundo. Me insultaban, me señalaban y me trataban peor que a un animal.
Y todo por algo que yo no pedí, por algo que yo no sabía, por algo que ustedes mismos alimentaron con su odio. La gente empezó a retroceder. Muchos rezaban y algunas mujeres lloraban. Yo sentí algo dentro de mí, algo que se rompió, con una cuerda que ya no podía sostener más peso. Y entonces les dije, van a tener que prepararse, porque mi venganza va a comenzar y este pueblo va a sufrir lo que nunca en su vida ha sufrido. El silencio cayó después. Rosa y Emilio se acercaron a José Luis. Los dos estaban llorando y estaban asustados y ni siquiera me miraron. Pero yo tampoco los miré a ellos. Solo les dije y de espaldas, llévenselo. Aquí su deuda conmigo está saldada. Váyanse. No me respondieron, solo obedecieron. Y desde esa noche les dejé su castigo, una tormenta negra que caía a diario, siempre a la misma hora. No tronaba, rugía, como si algo vivo bajara desde el cielo. La lluvia olía a lodo podrido y dejaba marcas oscuras en las paredes. La gente del rancho cerraba las puertas y ventanas antes de que cayera la primera gota. Nadie quería estar fuera cuando el viento empezaba a hablar. Sabían que esa tormenta era para ellos. Y uno a uno se fueron arrepintiendo de haberme odiado sin razón. Pero yo les recordaba que seguía ahí, viva, herida, pero mirando. Yo ya no tenía ningún propósito en mi vida. Lo único que tenía era ver cómo sufrían las mismas personas que me hicieron ser lo que soy. Porque yo nunca les tuve miedo, pero ellos aprendieron a temerme. Y con justa razón. Ahora en la actualidad me buscan por ayuda. Pero ya no son las mismas personas que me hicieron sufrir en aquellos años. Si quieres escuchar más videos así, igual o mejor que este, te invito a que busques en mi canal. De seguro que te van a gustar. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.